Buenos días, mi nombre es Cristina Álvarez, pertenezco a la sección Saya C de la Cátedra Procedimiento Contencioso Administrativa y Práctica con el profesor Alonso Macías. Esta es la evaluación que sustituye al examen presencial para los alumnos 100% online. Y bueno, vamos a hablar sobre los actos administrativos y el procedimiento contencioso administrativo. Vamos a explicar qué es un acto administrativo según la doctrina, la ley y la jurisprudencia nacional. Cuando hablamos que son los actos administrativos según la doctrina, podemos definirla como toda manifestación de voluntad de carácter o particular emanada de los órganos y entes del Estado en ejercicio de una potestad administrativa, legislativa o jurisdiccional. Asimismo, se considera como tal la declaración de voluntad del Poder Legislativo y Judicial en ejercicio de sus funciones administrativas, incluso legislativas para el último poder. También esclarecemos que la ley lo encontramos establecido en el artículo 7 de la LOPA y decimos que se entiende por acto administrativo a los fines de la ley toda declaración de carácter general o particular emitida de acuerdo con las formalidades y requisitos establecidos en la ley por los órganos de la administración pública. La clasificación de los actos administrativos se puede decir que se dividen en dos partes: los actos administrativos según sus efectos y los actos administrativos según su contenido. Los actos administrativos según sus efectos se dividen en generales y en particulares y a su vez en generales e individuales, y los actos administrativos según su contenido se divide en definitivos o actos de trámite, actos creadores de derecho que se establecen en las obligaciones, los administrativos según su manifestación de voluntad, los actos administrativos según su impugnabilidad y los actos administrativos según su ejecución. ¿Cuáles son esos vicios de nulidad de los actos administrativos? Decimos que se da solamente en los casos en que el acto afecta a los derechos subjetivos e intereses legítimos, y que estos tendrían vicios generales en los actos jurídicos o vicios específicos en los actos administrativos. Cuando hablamos de los vicios generales, los actos jurídicos decimos que son herencia esencial, dolo, violencia física o moral o simulación absoluta. Y cuando hablamos de los vicios específicos de los actos administrativos decimos que son incompetencia, falta de causa, falta de motivación, vicios en el objeto, vicios en la final o desviación del poder y vicios de las formas esenciales. Vamos a definir lo que es la jurisdicción contencioso administrativa. Y decimos que es el conjunto de reglas jurídicas que rigen la solución por vía jurisdiccional de los litigios administrativos. Se trata pues de un contencioso o una controversia administrativa por un acto ilegal o ilegítimo o por una actuación administrativa que lesiona los derechos subjetivos de un particular. ¿Cuál es el objeto de jurisdicción contencioso administrativa? Esta se puede diferenciar en dos aspectos, generales o específicos. Cuando hablamos de los objetos generales, decimos que estudia y analiza la jurisdicción contencioso administrativa agotada de la vía administrativa como medio de ataque a los actos que incurren en la inconstitucionalidad o la ilegalidad, y los específicos podemos decir que es analizar el procedimiento para la interpretación del recurso contencioso administrativo de nulidad de los actos de los efectos particulares, y también está en determinar la base constitucional y legal del recurso contencioso administrativo de nulidad en los actos de efectos a particulares. De esta jurisdicción contencioso administrativa vamos a dar unas características. Decimos que es una jurisdicción especial ya que se limita al conocimiento de hechos y relaciones jurídicas determinadas entre la administración pública y los administrados. Decimos que se ejerce sobre la administración pública en Venezuela, es decir, a los efectos y consecuencias de la actividad pública, colocando la mayor énfasis en las actuaciones de la persona. También decimos que se ejecuta el control de la actividad de los órganos que ejercen el poder público, así como los entes públicos, no limitándose solo al conocimiento de los juicios de nulidad administrativos, que abarca el conocimiento de demandas contra la República, Estado, municipio, instituciones autónomos, entes y empresas. Y por último, que posiblemente la mayor trascendencia es ejercer el control de la legitimidad y la legalidad de toda actuación administrativa, ya que a través de la competencia de sus órganos no solo en anular los actos administrativos contrarios de derecho, sino también de relaciones, hechos y demás actuaciones que aquellos son sometidos a control. Vamos a hablar sobre la organización de la jurisdicción contencioso administrativa. Decimos que se divide en un primer nivel, segundo nivel y en un tercer nivel. En el primer nivel encontramos que está el Tribunal Supremo de Justicia en la sala político-administrativa, el cual representa el máximo de la jurisdicción contencioso administrativa, integrada por 5 magistrados, y su sede se ubica en la capital de la República y su competencia es nacional. En el segundo nivel decimos que está en las cortes de primera y segunda de lo contencioso administrativa. Estas cortes están integradas por 3 jueces cada una, su sede se encuentra en la capital de la República y su competencia también es nacional. Y al tercer nivel decimos que son tribunales superiores en lo civil y contencioso administrativo, los cuales se organizan en las regiones especiales esparcidos por todo el territorio nacional, lo que hablamos de la zona centro, zona oriente, occidente, entre otras.
Y cuando, por último, vamos a hablar sobre la competencia de la jurisdicción administrativa. Lo encontramos establecido en el artículo 9 de la Ley Orgánica Jurisdicción Contencioso Administrativa. Vamos a explicar las más importantes y podemos decir que tienen como por competencia las impugnaciones que se interpongan contra los actos administrativos de efectos generales o particulares, incluso por desviación de poder, de la abstención negativa de las autoridades a producir un acto en lo cual estén obligados por la ley, las reclamaciones contra las vías de hechos atribuidas a los órganos del poder público, las pretensiones de condena al pago de suma de dinero y reparación de daños y perjuicios originados por la responsabilidad contractual contractual que ejercen el poder público, y por último los reclamos de presentación de los servicios públicos y el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas y lesionadas por los prestadores de los mismos. Bueno, esta fue toda la presentación, espero les haya gustado, ha sido muy concisa pero fácil de entender. Muchas gracias.